Pinto. Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Enseguida vamos a comenzar la clase. Buenas noches, Inge. Buenas noches, Inge. Buenas noches, Inge. Bueno. Vamos a esperar unos minutitos más que ingresen los compañeros. Un minutito.
Ya chicos, logran ver, ¿no? La pantalla. Sí, Inge. Ya. Para prestar atención, hoy vamos a ver el tema 1. Esta es la guía práctica que les había dicho, que les voy a pasar el día de hoy. Hoy lo voy a actualizar lo que es el tema del Moodle y algunas cositas más. Esta semana para nosotros es muy compleja porque hay un montón de casos por resolver, Moodles, que esto, que el otro, entonces se torna un poquito delicado el tema del tiempo. Es por eso también que estoy entrando un poco tarde, ¿ya? Ahí está, capítulo 1, vamos a ver todo su introducción, definición, qué es población, qué es muestra, variables, etcétera, 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 ¿ya? Vamos a ir viendo la definición de estadística. A ver, ¿qué creen que es estadística, chicos? Vamos a ir participando. ¿Qué se les viene a la mente cuando escuchan estadística? ¿O qué creen que hace la estadística? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo es, Fanor? A ver, ¿quieres decir algo? ¿Qué crees que es la estadística? Serían como resultados de alguna información. Ya, resultados de alguna información, sí, podría ser. De Buenas que sí va a noches, entrar Inge. la información, va a entrar. ¿Qué me decías, Alison? A ver. No, Natalia. Una estadística tal vez es Inge, la esta es, rama, o sea, es una materia que se encarga, por ejemplo, mediante encuestas, datos de lo que saquemos, así para medir mediante ver gráficas, para ver, por ejemplo, como el censo, más o menos, para ver cuántas personas hay, y entonces así estamos sacando datos, así para, más o menos, sí. Ya, sí, 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 tienes la idea, sí, hay una idea ahí. Gracias. A ver, Alison, ¿me querés decir algo? analizar los datos, Inge. Ya, es un análisis de Ordenar, datos. analizar. Ya, correcto, sí. Entonces, efectivamente, a ver, Daniel, ¿qué más puedes decirnos de la estadística? Buenas noches, Inge. Lo que yo entiendo es calcular probabilidades con la base de datos numéricos o, por ejemplo, ¿no ve? Ya, a ver. Sí, efectivamente, una partecita de la estadística es la probabilidad, ¿sí? Entonces, la mayoría de ustedes tiene por lo menos la noción de lo que es la estadística, ¿no? Y la estadística simplemente es esto, ¿ya? La estadística se ocupa de los métodos y procedimientos. ¿Para qué? Para recoger, clasificar, resume, analiza, interpreta, ¿qué cosa? Los datos. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de ayudar a la toma de decisiones, ¿sí? Lo que les decía ayer, la estadística nos ayuda a predecir el futuro, entonces nosotros recogiendo los datos, primero vamos a recoger los datos, lo que decía alguna de sus compañeras, vamos a hacer encuestas, vamos a ir a la calle, vamos a sacar información, pues vamos a recoger todos esos datos. Luego, todos esos datos no nos van a servir, tenemos que clasificar. Y al clasificar, pues vamos a poner pues, en tablitas, vamos a poner en gráficos, vamos a hacer una especie de algo más accesible, o sea, accesible en el sentido que las personas comunes y corrientes van a poder entender lo que es o lo que son esos datos. Entonces, yo los voy a clasificar, como les digo, voy a poner en tablitas, tal vez en gráficas. Al final voy a resumir todo eso en un informe. Después de resumir, voy a analizar y posteriormente voy a interpretar. ¿Qué analizo? Bueno, los resultados que me arroja la investigación o la estadística que estoy realizando, ¿no? ¿Y con qué hago todo o para qué hago todo eso? El objetivo es la interpretación de datos para la toma de decisiones, ¿ya? Entonces, la estadística es eso: recoge, clasifica, resume, analiza, interpreta datos, pero con un objetivo o un fin que es toma de decisiones. En este caso dice que utiliza las predicciones para realizar esta toma de decisiones. Ayer les dije, si tengo los datos estadísticos de los 10 primeros años entre el 2010 y el 2020, yo quiero ver cómo me va a ir de acá a unos 5 años, pues tengo que hacer una predicción. Y esa predicción me va a llevar
a tomar decisiones, ¿no? Si en la predicción me sale que no me va a ir muy bien, entonces tomaré la decisión o los gerentes tomarán la decisión de qué, de seguir o hacer un cambio trascendental, hacer otro tipo de estrategia, etcétera, etcétera. Entonces, existe un montón de definiciones sobre la estadística, pero esta es la más sencillita. La estadística, repito, se ocupa de métodos y procedimientos. ¿Para qué? Para recoger, clasificar, resumir, analizar. Algunos también meten temas de clasificar, ordenar los datos. Luego se resume, se analiza, se interpreta. ¿Para qué? Para la toma de decisiones. ¿Sí? ¿Se entiende esta definición, chicos? Sí, Ya. Entonces, todo eso vamos a hacer a lo largo de esta asignatura. ¿Ya? Luego de ver lo que son, bueno, luego de ver más bien la definición de estadística, tenemos que ver qué tipos de estadística hay. Y existen dos tipos de estadística, la descriptiva y la inferencial. ¿Qué les viene a la mente cuando digo estadística descriptiva sobre todo? ¿Qué hago cuando yo describo algo? Bueno, ahí está más o menos la definición, pero bueno, creo que no todavía. A ver, ¿podemos clasificar? No, todavía. Pero ¿qué les viene a la mente cuando hablamos de estadística descriptiva o descripción? A ver, participen. ¿Qué les viene a la mente? Descripción. A ver, yo describo algo. ¿Con qué objetivo? ¿O qué hago al describir? ¿Qué dicen? ¿Cómo es, muchachos? A ver, la descriptiva es esa, ¿no? Describe, analiza, representa un grupo de datos utilizando métodos numéricos, gráficos, etcétera, etcétera, etcétera. Y la otra dice, apoyándose en el cálculo de la probabilidad y a partir de datos muestrales, efectúa estimaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la descriptiva, la estadística descriptiva parte de cero, hace toda la descripción, realiza todo el proceso estadístico desde la toma de datos, lo que dice, ¿no? La definición de estadística, analiza, organiza, interpreta, etcétera, etcétera, hace toda la descripción por completa y presenta un informe, ¿sí? Eso hace la estadística descriptiva. Si yo quiero analizar, por ejemplo, el consumo de pollos en la ciudad de Cochabamba, entonces voy a partir de cero. Voy a partir de cero y voy a ir describiendo a medida que vaya haciendo encuestas, a medida que vaya analizando, recogiendo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No ve? Entonces, la estadística descriptiva, parte de cero. La inferencial no, la inferencial es aquella que se basa en la descriptiva, justamente en datos pasados. Si digamos, yo hice la investigación de mercados o la investigación de algo, de lo que les decía, el consumo de pollos en la ciudad de Cochabamba o en Cercado, viene la competencia y quiere implementar el mismo negocio en Cercado, pues agarra mis datos, o sea, puede ir a la biblioteca o sacar de algún lado alguna información sobre este proyecto y utilizar, introduciendo ¿qué? Lo que decía alguno de sus compañeros, la probabilidad, ¿sí? A partir de una muestra va a trabajar, en cambio la descriptiva trabaja generalmente con poblaciones grandes o con la población. Más adelante vamos a ver qué es población y qué es muestra, pero la descriptiva trabaja con grandes volúmenes de personas, objetos, dependiendo de la investigación. En cambio, la estadística inferencial como que se basa en lo que ha dicho la descriptiva, ¿no? Y en función de las probabilidades, de la muestra y las estimaciones, pues toma las decisiones correspondientes, ¿no? Por decir, si he hecho esa investigación sobre el consumo de pollos en Cercado y hay una buena proyección, todo va de maravilla, este estadístico inferencial aprovecha esa información, obviamente va a hacer un tipo de análisis y después va a decir, sí, si a él le ha ido bien haciendo esta pequeñita o este pequeño trabajo de investigación, corroboramos que la anterior información ha sido correcta. Entonces a mí también me va a ir bien en el negocio. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos qué es la descriptiva y la inferencial, chicos? Estadística descriptiva e inferencial. ¿Sí? ¿No?
Sí, listo. Sí, Ya. ahí estamos. Sencillo, ¿no? Descriptiva de cero, parte de cero, realiza todos los datos. La otra no utiliza datos del pasado, ¿no? Entonces es como en los grupos de Facebook, alguien sabe, ¿no?, dónde venden tantos, entonces se basan en una referencia. Esa es una estadística más o menos inferencial. En cambio, la estadística descriptiva no, pues parte de cero, no sabes nada, no sabes cómo está el mercado, entonces tienes que ir realizando la investigación. Esa es la gran diferencia entre las dos. La inferencial siempre depende de la descriptiva, parte de una investigación ya hecha o del pasado, ¿ya? Entonces espero que hayan comprendido esta partecita. Lo que les decía, población y muestra. Población es el conjunto de individuos, elementos que cumplen ciertas propiedades, dice, entre los cuales se desea estudiar un determinado fenómeno. Entonces la población debe tener ciertas características comunes para poder pertenecer a una investigación, ¿ya? Población generalmente, algunos confunden con grandes cantidades, con volúmenes grandes, digamos, la población de Cochabamba, la población de Bolivia, la población del mundo, ¿no? Y solo relacionan incluso con este tipo de conceptos y definiciones que son poblaciones, ¿no? Pero no es así. La población es el total, no sé, de personas, objetos, animales que uno va a estudiar, ¿ya? Si estoy, a ver, investigando, no sé, el consumo de tabaco, no todo el mundo fuma en Bolivia o en Cochabamba, ¿no? Entonces, la población no va a ser todo Cochabamba, sino aquellas personas que solo van a fumar, que tienen algo en común. Entonces, a esos los voy a agrupar. Mi población va a ser, no sé, 100, 200 personas, tal vez 1000, tal vez 100,000, ¿sí? Pero es una población, es un todo. Por ejemplo, nosotros en la asignatura de estadística tenemos una población. Ahorita estamos conectados 26 personas, incluyéndome. Entonces, la población de la asignatura de estadística es de 26 personas, ¿no? No necesitan ser números grandes, tienen que ser, como dice, un conjunto de individuos, elementos que cumplen primero las propiedades de tener algo en común. Nosotros tenemos en común que todos estamos pasando estadística, ¿no? Otra población tal vez está pasando en paralelo otra asignatura, álgebra, no sé, cálculo, estadística 2, investigación y operaciones, no sé, pero están pasando otras asignaturas, entonces cada uno con su población, ¿ya? Y si vamos más allá, si queremos, digamos, investigar la población y hacer crecer y decir, a ver, vamos a investigar quién se han vacunado en la UNICEN, entonces todas las carreras van a entrar en esta población. Entonces, depende mucho del investigador y la investigación que se está haciendo para tomar en cuenta la población. Pero la población son todos los elementos, los individuos que pertenecen y que tienen algo en común, ¿sí? ¿Se entiende qué es población, chicos? Sí, quedó claro. Positivo, entonces ya saben, no solo la población, repito, son 100,000 personas, 1,000,000, 10 millones, 400 millones, no. Mucho depende de lo que quiere investigar, ¿ya? Más adelante vamos a ir viendo algunos ejemplitos para que se ubiquen mejor. Y la muestra, como dice, es el conjunto representativo de una población. La muestra siempre tiene que ser representativa de la población. ¿Qué quiere decir? Si la población, desde rato que les mencionaba, nosotros, los 26 que estamos conectados en la asignatura de estadística, y queremos ver quiénes tienen, no sé, edades entre 21 y 28 años, digamos. Entonces vamos a seleccionar una pequeña muestra. Obviamente vamos a utilizar fórmulas matemáticas para sacar la muestra, pero esta población tiene que ser esta muestra, perdón, tiene que ser representativa a la población. No puedo sacar, pues, de la asignatura de cálculo, de la otra asignatura o de otra universidad, ¿no ve? ¿Por qué? Porque tiene que ser representativa a mi población, ¿ya? Entonces, la muestra es una partecita, es un pedacito, como muestra acá la figura. Estamos sacando de todos estos que están con su traje, tienen en común que seguramente son ejecutivos. Entonces, la población son estos 1, 2, 3, 4, 5 individuos y vamos a sacar una muestra, ¿no? Obviamente esto con fórmulas, ¿no? Acá, pero estamos sacando a una sola persona,
¿sí? Que es representativa de estas 5 personas, según son de una empresa o son ejecutivos, y le vamos a hacer el estudio a esa persona. Cuando saquemos la información a esta persona, como es representativa de estas otras 5, nos va a servir. No necesitamos preguntarles a las 5 personas para tomar la decisión. ¿Por qué? Porque son representativas y tienen algo en común, ¿no? Si tú les preguntas sobre el trabajo, seguramente los 5 pasan actividades o realizan actividades dentro del trabajo, entonces te van a responder no lo mismo, pero algo parecido, ¿no ve? Para eso se utilizan justamente estas muestras, ¿no? Porque si siempre se realizara la investigación con la población, pucha, sería pues muy complejo, ¿no? Imagínense, alguien mencionaba hace rato el tema del censo. El censo se hace todo Bolivia, ¿sí? Entonces, es un montón de dinero que se invierte, personas, tiempo, incluso los datos creo que se van a generar en un año, es porque es un montón de información que se tiene que trabajar. Entonces, el censo es una investigación que se hace a un determinado estudio, pero que se considera a toda la población, ¿ya? Si nosotros, por ejemplo, queremos hacer, no sé, una especie de investigación a unos 1000 habitantes, entonces, como todos son bolivianos, todos vivimos en Bolivia, entonces agarramos a 10,000 de cualquier lado y hacemos algunas preguntas, ¿no? Lo que pasaba en las elecciones, ¿no? Había una tendencia, no me estoy yendo mucho a lo político, no voy a hablar de lo político, o sea, de los resultados me refiero, pero había una tendencia, ¿no? Cuando hacían encuestas, decían, va a ganar el tal, va a ganar el cual, va a hacer esto, tiene un porcentaje, después salían a pelear, ¿no? Pero yo me voy al resultado, ¿no? No realizaban la encuesta a todas las personas y algunos decían, a mí no me encuestan. ¿Cuándo me van a encuestar? Esas encuestas son inventadas, que esto, que el otro, pero bueno, más o menos no sé si han sido inventadas o no, pero cuando se hace un trabajo prolijo y muy específico, muy profesional, entonces a las personas que has preguntado, ¿sí? Una vez que tú haces, organizas, lo que hace, ¿no? Recoge, organiza, después analiza, interpreta datos, pues al final el resultado tiene que ser representativo a la población. Con algunos decimales más menos, pero sí tiene que representar esa población y los resultados tienen que ser muy parecidos al estudio que se va a realizar con el total de la población. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? Un ejemplo más. Un ejemplo más sería Inge. Ya, a ver, por decir, la población, voy a tomar el curso, ¿sí? No sé, alguna característica. A ver. Por decir, digamos que yo nunca entro a clases, ¿no? Cada vez les digo, no, que mañana, que vamos a reponer, que tal, que cual. Los 26 me están escuchando, bueno, 25 me están escuchando en realidad. Y les digo, no voy a reponer, o voy a reponer las clases, que mañana, que el sábado, que esto, que el otro, que el tal. Si yo les pregunto a los 25, que son la población, ¿qué opinión tuviese? A ver, les pregunto, digamos, yo soy el coordinador de carrera. El ingeniero Méndez entra a clases, te voy a preguntar, a ver, Alexander, entra a clases, seguiremos el juego, ¿no? O seguimos el juego que les estoy mencionando. Alexander, ¿el ingeniero entra a clases o no entra a clases? O Alison, ya, Alison está, creo, No, más no entra a atenta. clases el ingeniero. No entra a clases. ¿Por qué? Porque les he mencionado. A ver, y así uno por uno, digamos, Diego, ¿el ingeniero entra a clases o no entra a clases? No hay Diego. Jennifer, ¿el ingeniero entra a clases o no entra a clases? A ver, te pregunto. No entra a clase. Ya, entonces si yo pregunto a todos, a Martín o a Alejandro, a Alexander, a Alison, a todos, a los 25, van a tener el mismo resultado, la misma respuesta. Y van a decir, no entra a clases, ¿no ve? Y si el coordinador no tiene tiempo de preguntar a las 25 personas, sí, porque es tema de tiempo, entonces agarro y digo, a ver, de los 25 voy a preguntar a 2 personas.
¿sí? ¿Por qué? Porque ya los 25 saben que yo no entro a clase, ¿no ve? Esa es la población. La investigación se hace a toda la población, si a todos les pregunta el coordinador, pero para ahorrar tiempo el coordinador agarra y dice, a ver, Natalia, el coordinador o el docente tiempo completo de la carrera de ingeniería comercial, entra a clases. ¿Qué responderías, Natalia? A ver. Sí, sí. No entra a clase, o sea, sigan el juego porque he mencionado que yo no entro a clase, ¿no? Entonces, primero a los 25 les pregunto y todos dicen, no está entrando a clases el ingeniero. Bueno, para ahorrar tiempo, voy a utilizar una pequeña muestra al azar. Voy a agarrar a 2 estudiantes. Natalia, te pregunto nuevamente, ¿entro a clases? Dime no. No, Inge. No entro a clase. Entonces el Ingeniero. coordinador dice, uno más voy a preguntar. A ver, Alexander, ¿el ingeniero entra a clases o no? Negativo. Listo, entonces tomo la decisión, ya me han dicho 2 de 25, el ingeniero no entra a clases. ¿Sí? No he perdido mucho el tiempo, la muestra es representativa de la población porque todos saben que yo no entro a clases. ¿Sí? Este es un ejemplo pequeño de cómo se utiliza a la población y a la muestra, ¿no? Todos tienen que tener algo en común. En este caso, todos pertenecen a estadística y todos saben que yo no entro a clases, ¿no? Entonces, cuando haga la investigación a los 25, el resultado va a ser el mismo que cuando pregunte a 2 personas, ¿sí? ¿Por qué? Porque es algo sencillo. No entro a clases, ¿no? Entonces, no necesito preguntar a los 25, simplemente a 2 y llego a la conclusión para tomar la decisión tal vez de retirar al docente de la asignatura. ¿Lo ve? Eso es la estadística. Ahora sí han comprendido un poco mejor de lo que es la población y la muestra, chicos, chicas. Ingeniero, Sí. yo tengo una consulta. Ese ejemplo que se habla acerca de la estadística según la población y muestra, Ajá. me recuerdo a la época de elecciones. Ya. Entonces, más que todo mi pregunta es, en este caso, ¿la población tiene que tener algo en común, un pensamiento en común, o puede ser una población que Ya, buena pregunta. tiene mucho tipo de pensamiento, ¿no? Porque, bueno, tal vez esto para acotar, recuerdo que hacían las encuestas, las noticias mostraban que iba a ganar el MAS, Ajá. pero todos hablaban que no por el MAS, pero según la estadística, el MAS iba a ganar. Ahora, Ajá. las personas que eran encuestado eran personas que solo apoyaban al MAS. Es un Ya. ejemplo que doy, ¿no? Pero esa es mi pregunta. Y buena pregunta, Alexander. ¿Por qué? Porque la población, primero, voy a responder a lo que me has pedido. Primero, la población tiene que tener algo en común. En este caso eran las elecciones nacionales. O sea, no importaba si tú eras del azul, del rojo, del verde, del celeste, cualquier color, no. Lo interesante que eras boliviano, que tenías más de 18 años y estabas habilitado para votar en unas elecciones nacionales. Eso era lo primero que tienes que analizar y todos teníamos algo en común y esas eran las características. Ahora, tú has dado la respuesta a la siguiente conclusión que te voy a mencionar. Mucho depende del investigador y lo que les decía, la calidad de cómo voy a investigar. Si es que no voy a hacer trampa o me van a pagar para que diga una cosa o me van a pagar para que diga otra cosa, etcétera, etcétera. Mucho depende de eso, ¿no? Generalmente las investigaciones tienen que tener el profesionalismo al 100%, ¿no? Entonces, había una tendencia de encuestar solamente a unos, solamente a otros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, chicos, lo que me iba con ese ejemplo es que teníamos algo en común, ¿sí? Y no necesariamente teníamos que preguntar a los 10 millones de habitantes, 11 millones de habitantes que somos, ¿no? Porque no todos votamos, creo que votan 5 millones, 7 millones, y de los 5 millones, preguntando a 1000, ya tienes algo representativo, pero hay que saber escoger también, pues, o sea, no voy a preguntar a puro azules, puro rojo, puro verdes, y ahí tienes mucha razón, pero ahí va mucho la capacidad y el profesionalismo del investigador, a ver.
Por ejemplo, ahora estoy dando, bueno, doy la asignatura ¿cómo se llama? Investigación de mercados 2. Y en investigación de mercados 2, todos los trabajos tienen que ser con encuestas, porque en investigación de mercados 1 se utiliza otro tipo de herramientas. Entonces, cuando yo les doy los trabajos a los chicos, ellos, a veces sí hay grupos que encuestan de manera, no sé, responsable, pero hay otros que se inventan datos, ¿no? Entonces, ¿cuándo te das cuenta que se inventan datos? ¿Alguna vez han escuchado del SPSS? ¿Alguien? No. Ya, es un software estadístico, donde tú introduces todas las encuestas que has realizado, todas las respuestas que has realizado, y al final te lo analiza, ¿no? Te lo saca las tablitas, las tortitas, pero también puedes sacar unos indicadores estadísticos, ¿sí? Y si tú sabes estadística bien y consideras, interpretas esos datos, ahí va la respuesta también, Alexander. Te sale una tendencia negativa, o sea, dices, estas dos preguntas no tienen relación, o la pregunta que has hecho, o las respuestas que te han dado estas personas no tienen relación, porque todos han dicho que les gustan los azules, digamos, ¿no? O todos han dicho que les gustan los naranjas. Entonces, ahí también te puedes dar cuenta que hay algo que está mal, ¿no? Por eso la estadística y todos los problemas que hay ahora políticos son fáciles de detectar, ¿no? No quiero meterme mucho a este tema político, pero sí es fácil de detectar. Mediante la estadística, uno entra a un software y te da una tendencia, ¿no? Te dice, las respuestas deberían ser más o menos así. Si tienen esta otra tendencia, pues hay algo mal que se está haciendo a favor o en contra de la investigación. Así que, Alexander, mucho depende. Sí tenemos que tener algo en común. Ya te dije, todos somos bolivianos. El común denominador era que todos participemos de las elecciones, votemos, pero, ahí va el pero, que les decía, mucho depende del profesionalismo de la empresa que investiga, ¿no? Si se deja comprar con algunos pesos de uno o del otro lado, pues ya es, bueno, problema de ellos, pero desinforman a la población, ¿no ve? Sí, Alexander, ¿se entiende? ¿Y el resto también? Sí, Sí, sí. ingeniero. Gracias. ¿Ya pude cubrir tu duda o Sí, sí, más claro ahora. ya? Entonces, esa es la población y esa es la muestra, ¿sí? Ambas tienen relación, ya saben, la población es el total y la otra es un pedacito. Otra partecita re importante es esta, variables. Esto sí que tienen que prestar atención porque lo anterior es fácil de ubicarse, ¿no? Que es la estadística, inferencial, descriptiva y lo que hemos visto, población y muestra. A ver si recuerdan, ¿qué era la población o la estadística inferencial? A ver, chicos, a ver, alguien que me diga, ¿qué era esa? Es la que se basa en la estadística descriptiva. Exactamente, se basa en los datos históricos de la descriptiva, pero utiliza probabilidades, ¿qué más? Estimaciones para tomar decisiones a futuro, ¿no ve? Entonces está bien, es como una especie de parásito, ¿no? La estadística inferencial, ¿sí? Se agarra de la descriptiva y algunos cositos modifica, hace algo y ¡pum! Presenta datos. Lo hace de forma rápida. Bien, tienen que así prestar atención y recordar estas definiciones, ¿ya chicos? Así que gracias, buena respuesta. Esto es importante. Variables cualitativas y variables cuantitativas. En investigación de mercados, uno, no sé si tienen, IFI y CPA no llevan investigación de mercados, ¿o sí? No, No, no Inge. vi. Ya, lamentablemente no llevan, pero investigación de mercados 1 se relaciona con variables cualitativas o análisis cualitativo. ¿Qué les dice lo cualitativo? ¿Qué analiza? ¿Cuali? Datos no numéricos, Inge. ¿Datos qué? Datos no numéricos. No numéricos, perfecto, ¿no? Las cualitativas en realidad solamente analiza cualidades, ¿no? Descripción de algo.
de un objeto o de una persona. Y dice, se usan con datos que representan categorías, que son mutuamente excluyentes. Tal vez estas definiciones que uno recopila de libros les confunde, pero las variables cualitativas simplemente analiza cualidades, aquellas variables que no tienen números, ¿sí? Las otras que se ven en investigación de mercados 2, sí analiza números, ¿ya? Ya saben, cualidades, números, cualitativa, cuantitativa. Pero dentro de estas cualitativas existen las nominales y las ordinales. ¿Cuáles son las nominales? Perdón. Dice, cuando las observaciones tienen un sentido de clasificación y no hay orden. Entonces, a ver, un ejemplo. ¿Quién me dice un ejemplito? De todas maneras, yo les voy a dar muchos ejemplos. A ver, ¿cuándo un ejemplo de una variable cualitativa de orden nominal? Y la característica es que no hay orden en estos datos. Aquí entrarían edades. ¿Podría ser edades? ¿Qué dicen? Una variable cualitativa podría ser la edad. No, Alicia. Sí, también el estado civil. Ya, la edad no, como dice, y sí podría ser el estado civil, ¿no ve? Ahí está un buen ejemplo. Una nominal puede ser soltero, casado, ya, esas dos vamos a utilizar, soltero y casado. ¿Tiene orden? O sea, una va primero y la otra va después. O sea, primero es casado y después soltero, o al revés, soltero va primero y casado después. ¿Qué dicen? No tiene orden. Tiene. A ver, analicen. Variable cualitativa ya sabemos, es estado civil, casado, soltero, soltero, casado. Ahora, ¿es nominal? La pregunta, ¿no tiene orden? Yo puedo estar primero casado y luego soltero, viceversa. No tiene orden. ¿Qué dicen? No tiene orden, hija. Ya, podrían decir, bueno, tiene dos sentidos, ¿no? Podrías decir que tiene orden si sigues la regla de primero te casas o primero eres soltero y después te casas, ¿no ves? Pero, ¿qué pasa si yo ya estoy casado y me divorcio? Entonces voy a estar soltero. Entonces, es una variable cualitativa nominal que no tiene orden en este caso. ¿Cuáles serían aquellas variables cualitativas que sí tienen orden? A ver, que en este caso son las ordinales. Dice, sus posibles categorías se encuentran jerarquizadas y ordenadas. Las nominales cualitativas no tienen orden. Por ejemplo, colores, no sé, todos los colores del pantones, digamos. O sea, rojo, amarillo, celeste, verde, café. ¿Tiene orden? El rojo va primero, el azul segundo. ¿Tiene orden esto? No, ¿no No, ve? no tiene. Ya, pero si digo colores de la bandera boliviana, ¿tiene orden o no? Sí. Sí, Ahora sería sí. ordinal. Rojo, amarillo y verde. Entonces, cuando yo digo variables, colores, todos los colores, son variables cualitativas nominales, porque puede ir primero el rojo, el verde, el amarillo, el celeste, café, el plomo, el negro. Pero si yo les digo, ¿qué tipo de variables son los colores de la bandera? Ah, ahí dirás, variables cualitativas ordinales, porque primero va el rojo, después va el amarillo y después va el verde. ¿No ven? A ver, más ejemplitos. Variables cualitativas nominales. ¿Qué dicen? A ver. ¿Qué tipo de variables son? A ver, a ver, a ver. ¿Qué podría ser? ¿Qué podría ser? Gustos y preferencias en música. ¿Qué tipo de variable es? Nominal, ordinal. En ritmos, en música, no sé. Nominal. Nominal. ¿Por qué nominal? Porque puede ir primero, no sé, reggaetón, después puede ir pop, ¿no? K-pop. O sea, no tiene un orden.
Pero si digo qué tipo de variable es o son los semestres de la carrera de contaduría pública, ¿qué tipo de variable? ¿Nominal o ordinal? Ordinal. Ordinal. Ordinal, ¿no vea? ¿Y es cualitativa o cuantitativa? Cuantitativa. Cuantitativa. ¿Qué dicen? ¿Cualitativa o cualitativa? Cuantitativa sería porque son números, notas. A ver, ¿qué dicen? Primer semestre, segundo semestre, tercer semestre, cuarto semestre. ¿Son variables cualitativas o cuantitativas? ¿Quién da más? ¿Puedo sumar primer semestre más segundo semestre igual No. 3 semestres? ¿Puedo hacer eso? ¿O puedo Realmente hacer primer cualitativas. semestre más octavo semestre igual 9 semestres? ¿Puedo hacer eso? ¿Sí? ¿No? No. No puedo hacer, ¿no? Mm, Pese a que tienen números me están mostrando una cualidad, no una cantidad, ¿ya? Así que no siempre cuando vean números digan, ah, esta es una cuantitativa. Dependiendo qué te quiere mostrar, este es el mejor ejemplo. Semestres de la carrera de contaduría pública. Ahora, si pongo con números, ¿sí? Pueden confundir, pero si pongo en literal primer semestre, segundo semestre, ¿se dan cuenta? Ahí netamente va a ser cualitativa y no van a tener ninguna confusión. Ahora, si digo cantidad de estudiantes de la carrera de contaduría pública, ¿cualidad o cantidad? ¿Qué dice? Esto tenemos que dominar. ¿Por qué? Porque esto se basa más adelante para hacer ejercicio. Tenemos que redominar. Cantidad de estudiantes de la carrera de contaduría pública. ¿Variable cualitativa o cuantitativa? Cuantitativa. Cuantitativa, ¿sí? ¿Por qué? Porque, Cuantitativa. no sé, 800 estudiantes, 1000 estudiantes, pero ya son cantidades, ¿no? ¿Sí? Entonces, esas son cantidades. Voy a volver a las cualitativas. Ya saben, hay variables cualitativas nominales donde no tienen orden y hay otras variables cualitativas donde sí tienen orden y son las ordinales, ¿no ve? Listo, entonces esas son las cualitativas. Vamos a pasar a las cuantitativas que ya hemos dado un ejemplo. A su vez, estas se dividen en discretas y continuas, ¿ya? Entonces, las discretas dice que solo pueden tomar valores enteros. Cantidad de estudiantes, 800, 700, 1500, no sé, un valor entero. No puedo decir 108.5 estudiantes, ¿no ve? Porque no hay estudiantes en decimales o partidos a la mitad, ¿no ve? Entonces, esas son las variables cuantitativas discretas. A ver, otro ejemplo, cantidad de llantas en un automóvil, 4, ¿no? O 5, dependiendo de cuántas tiene, ¿no? Atrás tal vez la de auxilio, etcétera, etcétera. Número de dedos en la mano, a ver, discreto o continuo. Bueno, no saben todavía qué es la continua. La continua adopta valores infinitos. ¿Qué quiere decir? Decimales, ¿no? Del 0 al 1, por ejemplo, es fácil contar en las discretas. 0, 1. En las continuas, no, pues del 0 al 1 es llegar de forma infinita. 0.00001, 0.0002, 0.0, y nunca nos acercamos al 1. Entonces, adoptan valores decimales las continuas y las discretas valores enteros. Entonces, voy a volver a la pregunta. Cantidad de dedos de la mano. ¿Cuantitativa, discreta o continua? Discreta. Discreta. Discreta, fácil. Ahora les voy a hacer razonar un poquitín más. Edad promedio de los estudiantes de la carrera de ingeniería financiera. Escuchen bien, edad promedio, ¿sí? De los estudiantes de la carrera de ingeniería financiera. Digamos que la edad promedio es de 25 años. ¿Qué dicen? ¿Discreta o continua? Continua. Continua. Continuo.
Ya, aquí hay un paradigma y gracias por decir continuo. Hay un paradigma que dicen, bueno, hoy, digamos, yo tengo 37 años, ¿sí? Si cumplo años hoy, ¿sí? Pero si pasan unas 2 horas, ya no voy a tener 37 años, voy a tener 37 años y 1 hora más, ¿sí? Entonces, la pregunta del millón, ahora, ¿son discretas o continuas las variables relacionadas con la edad? ¿Qué dice? Aquí sí hay una discrepancia. Algunos dicen, es una variable discreta porque no puedo decir, a ver, ¿cuántos años tienes? Tengo 37 años, 2 meses, 1 día y 35 segundos. ¿Sí? Si fuese así, sería una variable continua. Y hay otros que dicen, pues no, tienes que basarte en algo real. Tú no tienes 37 años todo el año, ¿sí? Vas teniendo unos meses, unos días, semanas, minutos, microsegundos, no sé, y no debería ser una variable discreta, ¿sí? Debería ser continua. Entonces, ¿con qué nos quedamos? A ver, ¿qué dice? Generalmente, la edad se toma como una variable cuantitativa discreta, ¿ya? No continua, pero sí estamos viendo que se podría tomar como variable continua. Pero para eso estoy yo, para orientarles, no para decirles, ah, no, este es un tipo de variable discreta. ¿Por qué? Porque no puedo pues, con exactitud responder cuántos años tengo ahora, ¿sí? O cuántos minutos, segundos, meses tengo ahora. ¿Por qué? Porque tuviese que hacer un cálculo y pierdo mi tiempo. Entonces, por eso a veces la edad se toma como variable cuantitativa discreta y no continua. Pero voy a hacer la siguiente pregunta. Ahora, ¿cuál es el promedio del peso de los estudiantes de la misma carrera de ingeniería financiera? Digamos, el promedio es de 180.76 kilogramos. Discreta, continua. Continua. Continua, ¿no ve? Entonces, Continua. acá, por ejemplo, estamos conectados 26 personas. No creo que todos pesemos lo mismo, ¿no? Alguno con 1 gramito le ganará al otro, algunos con kilos, con bastantes kilos, algunos tendrán menos kilos, pero siempre van a contener los pesos algunos decimales, ¿no ve? Y eso hace lo interesante y convierte a este tipo de variable en una cuantitativa continua, ¿ya? Entonces, se está entendiendo qué son las cualitativas nominales ordinales y las cuantitativas discretas y continuas, ¿sí? Sí, Inge. Ya. ¿Por qué repito esto? Tienen que saber de memoria esto. Más adelante, cuando hagamos los ejercicios, ustedes tienen que saber y decir, ah, ya, estas son variables cualitativas nominales. Cuando pongan la tabla, no va a tener orden. Entonces voy a colocar como me dé la gana, digamos, ¿no ve? Pero si, digamos, son los grados jerárquicos militares, hijas de, ahora, primero le pongo al cabo o le pongo al general, ¿no? Entonces, o al general al último, ¿no? Entonces, ahí tengo que ver, ¿no? Y eso me va a permitir mandar información o presentar información fidedigna. Por eso se clasifican las variables cualitativas en nominales y en ordinales. Y lo propio pasa con las variables cuantitativas. Ya hemos dicho que son discretas y continuas. Cuando vean discretas, perdón, se van a asociar con números enteros. Entonces, van a utilizar un tipo de estrategia para organizar esos datos. Cuando vean decimales, también van a tomar otro rumbo o tal vez muy parecido, pero se van a dar cuenta que están hablando de variables continuas. ¿Se puede convertir una variable continua en discreta? Sí. ¿Sí? Por ejemplo, y vamos a ver más adelante, el siguiente paso es el redondeo. Esta es una variable. ¿Qué tipo de variable es? ¿Cualitativa o cuantitativa? Este dato, 1225.83984152, está sin redondear. ¿Qué tipo de variable es? ¿Cualitativa o cuantitativa? Fácil. Cuantitativa. Cuantitativa. ¿Ya? Ahora, la pregunta es, ¿discreta o continua? Esta. Continua porque presenta decimales. Ah, pero yo puedo redondear al entero.
Y en vez de 1225 punto todo lo que ven, puedo convertir a 1226. ¿Sí? Entonces, ahora hemos transformado una continua en una discreta. ¿Sí? Entonces, pueden convertir las continuas en discreta. ¿Ya? Y podría convertir las discretas en continuas, sí, haciendo algunos cálculos y viendo los decimales, o sea, puedo hacer al revés y me va a salir lo mismo. Voy a convertir una discreta en una continua. Pero tiene que estar claro cuándo es continua y cuándo es discreta. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se ha entendido esa partecita? ¿Sí? Sí, ¿Sí? que Sí, sí, Inge. Ya. Ahora, este tema de redondeo, algunos tal vez son capísimos, superdotados en matemáticas, dominan bien, tal vez no necesitan la calculadora, etcétera, etcétera. Pero siempre, siempre coloco esta tablita cuando estoy dando esta clase de estadística, porque parece algo absurdo, algo simple, pero cuando estemos haciendo ejercicios, cuando estemos ordenando los datos, justamente van a preguntar y me van a decir, ingeniero, ¿a cuántos decimales redondeo? ¿A 4, a 2, a 3? ¿O lo hago al entero? Etcétera, etcétera. Y ahí el investigador, cuando toma la decisión de redondear mucho, se convierte en un error. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estás redondeando y estás cometiendo un error involuntario. Entonces, más adelante, cuando veamos, repito, algunos ejercicios sobre organización de datos, al redondear mucho van a ver que ciertas características se van a perder de los resultados. Si tenía que ser 100 el resultado, nos va a salir 100.001. Y me van a decir, hijas de Inge, no me va a salir 100, pero me va a salir 100.001. Creo que estoy haciendo mal. Y no es así, ¿sí? Si nosotros redondeamos, entonces vamos a trabajar con variables discretas y nos vamos a aproximar al resultado, porque estos dos resultados son muy próximos. En ingeniería a veces dicen un decimal hace variar, ¿sí? Pero en estadística pues se puede redondear. El resultado sin redondeo es este. El redondeo al entero es 1226, pues hay una regla, ¿no ve? El 5 redondea al inmediato superior, si es menos de 5, entonces no se puede redondear. ¿Saben el redondeo, no ve? ¿O no? ¿Saben cómo redondear? ¿Sí? ¿Por qué se redondea a 1225? Porque vamos desde el 2, ¿no ve? El 2 redondea al 5, no, se mantiene el 5, ¿sí? El 5 al 1 redondea ¿a cuánto? O sea, voy a ir hasta redondear al entero. Voy a agarrar una raya para tapar. El 2 redondea al 5, o sea, convierte al 5 en 6. No. Entonces no pasa nada. El 5 sí convierte al 1 en 2, según la regla del redondeo. Sí, entonces esto se convierte en 2. El 1 se ha convertido en 2. ¿El 2 afecta al 4? No, sigue manteniéndose el 4. ¿El 4 afecta al 8? Tampoco. Ahora sí, este va a afectar el 8 al 9. Sí. Va a convertir en ¿cuánto? 0, 10, 4. En 10. ¿Lo ve? Listo. Y una vez que yo llegue este va a ser 0, ¿no ve? El 0 afecta al 3, porque se ha convertido en 10. ¿Afecta al 3? No. Sí. No. No. El 0 afecta al 3. O sea, lo va a volver 4. Para volver 4, ¿qué valor tiene que ser? Arriba de 5. Igual o mayor o igual a 5, ¿no ve? Entonces no va a afectar, ¿sí? Va a seguir siendo el 3. Pero me va a quedar un decimal que es el 8. El 8, ¿puedo redondear y volver en 1226? Sí, es por eso que se redondea acá al entero, ¿sí? Ahora, si yo redondeo al décimo, o sea, a un decimal, sigo esa misma regla hasta ver si este va a ser 9. En este caso hemos demostrado que no afecta, va a seguir siendo 8. Si redondeo al centésimo, o sea, 2 decimales, igual tengo que seguir
la misma regla. En este caso, sí, el 10, perdón, redondea ¿cómo se llama? Al 3. Vas a disculpar, sí, efectivamente redondea y se va a convertir en 4. Pero el 4 no va a afectar al 8 y el 8 sí va a afectar a 1225. Esta partecita, por eso repito, es muy esencial, porque a veces no sabemos redondear y queremos redondear como sea, digamos. Entonces, hay unas reglas que dicen a partir de cierto número se redondea las cosas, ¿no? ¿Y cuál es ese número? ¿A partir de cuánto se redondea? Al siguiente número. De 5. Cinco. Del 5 A partir del 5. Mayor o igual a 5, el de al lado sufre una transformación. ¿No ven? Entonces, esta tablita tienen que entender bien para poder realizar los ejercicios más adelante. Alguien que no sepa redondear, levante la mano. No tengan miedo. ¿Quién no sabe redondear? Porque es esencial esto. Todos saben redondear entonces, ¿sí? Aunque la pregunta parece a veces medio absurda, pero hay uno siempre que a veces no puede, entonces vamos a hacer de nuevo, vamos a explicar de nuevo. ¿Todos saben redondear? Sí. Levanten la mano los que no saben redondear. No hay ninguno. Entonces, todos saben redondear. Revisen cuando les pase el archivito, a ver qué está haciendo. Ah, está redondeando a este y más o menos van a ver cómo tenemos que redondear. Y cuando les diga, chicos, vamos a trabajar al décimo, ustedes ya saben que es un decimal después de la coma. Chicos, vamos a trabajar al centésimo, 2 decimales. A ver, si les digo, vamos a trabajar al milésimo, ¿cuántos decimales después de la coma? 3. 3, ¿no ve? Entonces, en estadística, generalmente es conveniente trabajar entre 4 y 3 decimales, o sea, más de un decimal por lo menos, ¿no? Para que tengas datos más precisos. En este caso, yo creo, si quiero trabajar estadísticamente, esto puedo trabajar con 83.98, ¿sí? Me va a servir más que trabajar solamente con 1226, porque estoy redondeando y no va a ser muy exacta la investigación y los datos, perdón, que me va a arrojar el ejercicio, ¿ya? Así que, repito, esto van a entender al 100%. Ustedes saben redondear, pero cuando estemos viendo ejercicios, se van a dar cuenta cuándo trabajar con 3 decimales, cuándo trabajar con 2 o cuándo redondear al entero. Ahí se van a dar cuenta, ¿ya? Entonces, por eso les he puesto esa tablita. Ahora vamos a ver algunas técnicas de recolección. Esto van a investigar, pese a que les estoy pasando algunas técnicas de recolección. Por ejemplo, es la observación. Cuando yo agarro, quiero investigar algo, digamos el consumo promedio de tabaco, me voy a parar a una plaza y digo, a ver, van a pasar 100 personas en una hora. Voy a observar quiénes fuman y quiénes no. Me voy a llevar mi tablita y van pasando las personas y digo, este fuma, anoto. Este no fuma, este fuma, este no fuma. Entonces, estoy utilizando la observación. Pero esta observación, para ser válida, dice que tiene que tener un propósito específico. Un propósito específico. ¿Ya? Un propósito específico. Entonces, significa que tiene que considerarse algo. O sea, no puedo ir a observar por observar. ¿Ya? Tiene que tener algo. Por decir, voy a ver o voy a observar a las personas que consumen tabaco o aquellas personas que les gusta la comida rápida. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de aperturar tal vez una tienda al lado, al frente o en otro lado, ¿no? Entonces voy a ver cuál es la afluencia de clientes y yo mismo voy a ir a observar. Entonces, debe tener un propósito, debe ser planteado cuidadosamente y sistemáticamente. Esto quiere decir que yo tengo que anotar todo lo que observo. No es ir, observar y después ir al laboratorio y decir, hijas de ella, ahora, ¿qué había observado? ¿Cuántos han pasado con un cigarrillo? ¿Sí? ¿O cuántas eran mujeres? Hijas, se me olvidó, ya le pondré 10. No, no tiene que ser así. Tienes que tener una tablita, ordenarte y decir, a ver, estos habían sido así, eran hombres que pasaban con cigarrillo, habían sido más mujeres las que fuman ahora. Entonces, tiene que tener un propósito y una sistematización. Debe llevarse por escrito, efectivamente, les he dicho, y un control de la misma, porque si lo haces
de manera empírica y solo observas y utilizas el recuerdo, pues vamos a tropezar con dificultad. Debe especificar una duración y frecuencia, efectivamente, en 1 hora, en 10 minutos voy a observar algo, en un día, en un mes, en un año, en 3 años, en 5 años, tengo que tener un límite de tiempo, ¿no? Cosa de que una vez que termine la observación pueda dar resultados fidedignos, ¿no? Entonces, no hay un límite, no puedo decir la observación solamente es para 10 minutos, la observación solo se utiliza para 1 hora, no puedo hacer observaciones durante 5 años o 10 años para investigar un fenómeno. Entonces, en 10 años ocurre este fenómeno, meto a la calculadora, meto al SPS, utilizo estadística, presento resultados y al final tomo la decisión, ¿no? De algo que estaba investigando. Entonces, la observación es muy poderosa. Y dice que debe seguir principios básicos de confiabilidad y validez, lo que les decía. Me piden que vaya a observar quienes consumen comida rápida y por salir rápido del trabajo, entonces agarro y digo, le voy a poner 10 o le voy a poner 20 y 3 que no. ¿Sí? Voy a mi empresa, les presento esos datos, el gerente va a tomar decisiones de algo que me he inventado. Entonces, al inventarme, va a tomar malas decisiones, ¿no? Porque la estadística me permite tomar decisiones y si los datos son mentirosos, no son certeros y son inventados, pues voy a tener resultados malos, ¿no ve? ¿Se entiende qué es la investigación, chicos? ¿O diré la observación? ¿Sí? Sí, Ya, van a leer un poquitito de qué clases de observaciones hay. No es difícil, las ventajas, desventajas. Más o menos esto van a ver más adelante a detalle, ¿no? Simplemente este es un pantallazo que tienen que ver. La entrevista también dice que es un intercambio de ideas, opiniones, mediante una conversación que se da entre una o más personas. La entrevista también es una herramienta para sacar o para recolectar información. La entrevista no puede ser pues, a 1000 personas, 2000, 1.000.000, ¿no? Entonces tiene que ser a cantidades pequeñas. Esta entrevista tiene estas características, puede ser estructurada o no estructurada. La estructurada es aquella que tú planificas y dices, voy a preguntar estas 5 preguntas. Y la no estructurada es aquella que tú vas a la entrevista y le preguntas cualquier cosa, ¿no? Que te salga ese rato, obviamente relacionado con el tema. Entonces, esa es la diferencia entre las dos. Después dice que también existen tipos de entrevista, focalizadas, clínicas, no dirigidas, grupales, pero el objetivo de todas estas entrevistas es sacar información, diagnosticar lo que dice aquí, ¿no? Una entrevista clínica. Cuando yo voy al doctor, pues me va a hacer una entrevista el doctor, ¿sí? Me va a preguntar qué te está doliendo, tu cabecita, tu piecito, tu manito, tu dedito, ¿dónde te está doliendo? Te dice, ¿no? ¿Qué has hecho ayer? ¿Sí? ¿Por qué te está doliendo? No sé. Entonces te va a realizar una serie de preguntas, cosa que se va a aplicar una entrevista, va a ir anotando y al final va a tomar una decisión, va a decir, no tienes nada, ¿sí? Solo te has golpeado la mano y estás exagerando. Te va a decir, efectivamente tienes algo. Hay que derivarte a un especialista. Entonces, imagínense lo que les había dicho ayer, la estadística todo el rato estamos utilizando. El médico, el doctor, o el médico, el doctor me refiero al abogado, los ingenieros, licenciados, profesores, todos utilizamos estadística, albañiles, choferes, comerciantes, todos utilizamos en cada instante la estadística. Entonces, hay muchas técnicas que ni nos hemos dado cuenta que son parte de la estadística, pero ahí están, ¿no ve? Una de ellas, por ejemplo, es la entrevista. Ventajas, desventajas, eso pueden ver, no es difícil de interpretar y entender. Y una de las herramientas más poderosas son las encuestas, ¿no? Las famosas encuestas, que me imagino que todos han atravesado o han participado en una encuesta, ¿no? Las encuestas son tediosas, eso van a ver en sus ventajas y desventajas, aburridas, a veces son interesantes, lo que sí te permite sacar todo tipo de información, una encuesta, pero también a veces es mentirosa la encuesta, como les había dicho en el ejemplo anterior, porque tú te puedes inventar datos o al que le estás preguntando
por no contestar algo que no quieres responder, pues te va a mentir. Usted tiene, no sé, auto, por ahí no tiene, le va a dar vergüenza y te va a decir, sí tengo, ¿sí? O usted gana arriba de 10,000 o cuánto gana y va a ser subjetivo y va a decir, este me va a decir que no tengo plata. ¿Cuánto gana? 10,000. Sin embargo, gana 2,000, 3,000, 4,000 bolivianos, no sé. Pero la encuesta tiene sus ventajas, pero también tiene sus desventajas, como que a veces saca información mala, ¿no? Y mucho depende de la calidad siempre del investigador, la calidad de cómo le haces la pregunta, no le tienes que intimidar al que estás preguntando, y también la calidad de cómo te va a responder esa persona. Si no tiene calidad en las respuestas, pues todo el proceso de la estadística va a ser malo y la toma de decisiones va a ser brutal, ¿no? No va a ser positivo, va a ser más negativo. Van a ver también sus ventajas, desventajas. Por ejemplo, en las encuestas, el encuestador no tiene que direccionar, ¿sí? No tiene que decir cuánto genera de ingresos mensuales. Usted, 10,000, ¿no? O sea, 10,000 le pongo. No, no puede hacer eso. ¿Cuánto tiene? Listo. Y él te tiene que responder. No, ¿cuál es la marca de preferencia en gaseosa? ¿Coca-Cola? Sí, Coca-Cola. No, eso no puedes hacer como encuestador, ¿sí? Alguna vez tal vez han hecho, los que han trabajado con encuestas, sí, tal vez han hecho, pero no se debe hacer eso, ¿ya? Después están las encuestas telefónicas, que esto van a ver, las postales, que no se utiliza ya mucho, a veces sí, encuestas por internet, que esto es muy común ahora, con el tema virtual, ahí están las ventajas, desventajas. El cuestionario, que es muy parecido a la entrevista, en realidad es una entrevista más, ¿sí? Ahí está cómo se debe preparar, hay que diseñar, hay que hacer las preguntas, organizar, dice que tienen que presentarse en forma de formulario, etcétera, etcétera. Hay algunas ventajas y desventajas que más o menos no es difícil de entender, por eso estoy pasando de alto, y una vez que ustedes lean, ojalá lean, por favor, van a leer, se van a dar cuenta que no es difícil, ¿sí? Entonces, ya nos estamos pasando del tiempo. Para terminar la clase van a hacer esto, por favor. Son preguntitas. ¿Qué es o qué constituye una población en función a esto, a esta pregunta? Después aquí me van a decir qué tipos de variables son: cuantitativas, cualitativas, ordinales, nominales, discretas, continuas, etcétera, etcétera. Aquí en paréntesis lo colocan: discreta, continua, cualitativa, no sé, todo eso que hemos visto hace rato. Y aquí igual van a ir viendo, ¿sí? ¿Por qué estoy mencionando todo esto? ¿Por qué? Porque tenemos que dominar el tipo de variables. La siguiente clase necesitan y deben presentar esto. De todas maneras, conmigo vamos a revisar todita la práctica para que entiendan bien. Les voy a decir qué es población, esto es fácil. Aquí les voy a decir esta suma de puntos tenidos en el lanzamiento de un par de dados. A ver, ¿qué tipo de variable es? Rapidito, para terminar. Cuantitativa, cualitativa. Cuantitativa, ¿Qué dicen? Cuantitativa discreta. Cuantitativa discreta. ¿Qué dicen, chicos? cuantitativa discreta. Suma de puntos obtenidos o tenidos en el lanzamiento de un par de dados, cuantitativa discreta. Fácil, ¿no? Entonces ahí van a ir identificando. La profesión de una persona, de hecho, es cualitativa. Ordinal, nominal. ¿Tiene orden la profesión? ¿Va primero el licenciado, después el ingeniero, o va primero el arquitecto o el albañil? ¿Va primero la profesión? ¿Tiene un orden? No. Entonces es una variable cualitativa de tipo nominal, ¿no? Y lo propio pasa con el área de las dice el área de las distintas baldosas de un edificio. Las baldosas son, ¿qué son las baldosas?
van a averiguar qué son baldosas, pero el área, ¿qué les dice? Cuantitativa. ¿Discreta o continua? El área. Continúa. Continua seguramente, porque cuando mida, seguro me va a dar, no sé, 20 metros, .5 cuadrados, ¿no? O sea, no va a ser entero, ¿sí? Y así van a ir revisando todo esto. Por favor, chicos, para la siguiente clase más tarde o mañana voy a habilitar una actividad ya en la plataforma. Van a subir, van a descargar, van a realizar y el día miércoles vamos a estar revisando los resultados, ¿sí? Entonces, en eso quedamos, chicos. Ya no les quito más su tiempo. El otro docente seguro los va a acribillar, no los va a dejar entrar a clases. Entonces, nos vemos, chicos. Espero que estén entendiendo. Me imagino que sí, porque estamos yendo paso a paso. Estamos dando ejemplos y estamos explicando. ¿Alguna duda, chicos? ¿Se entiende, no ve? ¿Se está entendiendo para que yo también vaya mejorando el tema de explicación? ¿Se Sí, entiende, está chicos? bien, Inge. Como Entiende, sea. Inge. Todo bien. Ya, vamos a hacer rápidamente la población de 25 personas. Voy a preguntar a dos. Betty, ¿se entiende? Vamos a hacer un muestreo rápido. Betty, ¿estás entendiendo, capaz? Sí, sí, que se entiende. Perfecto. Uno más. Ronaldo García Borda, ¿se está entendiendo? Si me dices no, no hay problema. Sí, licenciado, se entiende. Ya. Entonces, hemos hecho un muestreo, significa que por lo menos, no el 100%, pero una gran cantidad seguro está entendiendo. ¿Ya? Así que si tienen dudas, chicos, en cada clase detengan, ¿no? Digan, a ver, ¿me puede volver a explicar? No me voy a enojar, no le voy a decir, pero ya te he explicado, ¿ya? Así que espero que se haya entendido la clase del día de hoy. Hemos acabado el tema 1, que era el objetivo. Sencillito, lean un poquito este tema, que les va a servir ya para adentrarnos al tema 2, que son organización de datos, y ahí sí vamos a hacer ejercicios. Este tema ha sido tal vez un poquito pesado, aburrido. El siguiente ya tienen que prestar atención, calculadoras, computadoras, si tienen, si no, igual en el celular, hojas, por favor, para la siguiente, borradores, reglas, todo eso para hacer ejercicio, ¿ya? Ya, chicos, les dejo, no les perjudico más en su otra clase. Un placer, se cuidan. Chao, chao. Buenas noches, Inge. Buenas noches, Inge. Hasta luego. Chao, chao, se cuidan. Hasta la próxima semana. Chao, chao, hasta el miércoles, que tengan un buen feriado y un buen fin de semana. Mañana entonar el himno nacional. Eso. Feliz día, ¿no? Para todos los bolivianos. Nos vemos miércoles.